esto se queda vacío, es un elemento patrimonial, solo la estructura de hierro ya tiene un valor protegido artístico y cultural, patrimonial, pero queda ahí. Entonces hay un proyecto de hacer la Biblioteca Central de Barcelona. Rafael de Cáceres, arquitecto, y otros quieren hacer la Biblioteca Central de Barcelona aquí. Hay un movimiento vecinal muy potente y antiguo que querían la Biblioteca Central de Barcelona aquí, sobre todo gente del barrio. Es un barrio que está cerca de la Barceloneta, cerca del mar, antiguo barrio de mercado, comerciantes, pescadores, tiene historia, está cerca de Santa María del Mar, enfrente, también es un barrio muy antiguo, digamos desde la época medieval. Bueno, total, que al final se reconvierte, empiezan a hacer los trabajos para restaurar el edificio, digamos, el aéreo, o sea, del siglo XIX, ¿no? Este mercado de hierro, digamos, y empiezan a hacer unas excavaciones, unas obras, encuentran que hay un sustrato 4 metros más abajo de la ciudad de 1714, 1700, ¿no? Que ya sabéis, la guerra de sucesión, y además venía, se aproximaba en tiempo, temporalmente, ¿no? En 2014, pues el tricentenario de esta derrota de los catalanes, las libertades catalanas, se mezclaba también con todo el tema del proceso nacionalista, del proceso catalán, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, no, aquí haremos un centro cultural, tenemos un centro cultural donde se explicará la Barcelona de 1700 a nivel arqueológico. Es un espacio muy potente, la verdad, y como fueron los propios vecinos que Felipe V obligó, o el rey, digamos, delegado, que obligó a los propios vecinos a destruir sus casas, pues un nivel, digamos así, como de 1,20 m, se conservó toda la trama, para que me entendáis un poco como en Pompeya. Pero Pompeya fue el volcán, y aquí fue los propios vecinos que todas las ruinas de las casas las cubrieron, y después se hizo una plaza grande, que después en esta plaza se construyó la nueva ciudadela del 1700. ¿no? Bueno, al descubrirse estas ruinas, dijeron, no, aquí la biblioteca no cabe, y haremos un centro cultural. Un poco como también visión teleológica. Aquí tendremos nuestra derrota, ¿no? Y nuestra icona del nacionalismo y del nuevo independentismo catalán. De alguna manera, el nuevo ayuntamiento de Colau, voy avanzando porque si no, no termino, lo ha convertido en CCCM, ha añadido el tema memoria. Entonces lo ha convertido también en un espacio donde obviamente muchas memorias son significadas y le quieren quitar un poco este peso tan teleológico, digamos, nacionalista o independentista. Y una de las primeras instalaciones que se hicieron, que fue muy polémica, fue sacar del almacén esta estatua ecuestre del dictador, de Franco, sin cabeza. También hay una incógnita, ¿dónde está la cabeza? ¿Quién la tiene? No tiene cabeza. Y hizo esa especie de instalación. Como veis, que dialogaba con la Victoria. Esta Victoria también os la he mostrado antes, con el monumento más grande que tenemos en Cataluña, que es la Victoria de la Batalla de Ebro, que está en el río, no sé si os acordáis. Y después estaba esta Victoria que se retiró en 2013 y estaba en un cruce muy céntrico de diagonal con Paseo de Gracia. ¿Vale? ¿Dónde había estado esta señora, que es la República? Entonces la República original se retiró en el 39, no se destruyó, se guardó en los almacenes y nunca se reubicó su lugar original, como la mayoría de repúblicas en toda España, ¿no? Y sí que es verdad que el gobierno así un poquito más progresista, Pascual Maragall, el antiguo alcalde de Barcelona, lo puso pero alejado, en un distrito que se llama Nuevos Barrios, y en una plaza, que ahí la puso ahí en una instalación y ahí está todavía. Y en el lugar de la República, el franquismo hizo esta Victoria, ¿no? Que además tiene 7 metros, es muy espectacular. Se retiró, fue la última icona o monumento franquista que se retiró en Barcelona. Estaban los almacenes, y entonces lo que hicieron desde las políticas de memoria del Ayuntamiento de Barcelona, esta exposición, en base un poco a la impunidad, al concepto de impunidad, ¿no? Del franquismo sociológico, que intentaba dialogar, ¿no? El dictador mismo con la Victoria, y en una especie de simbología, porque no sé, yo exactamente no sé por qué, me lo han contado pero tampoco lo sé, era muy complicado bajar la República de donde estaba en esa instalación por temas de seguridad y no sé qué, y no trajeron a la República original. Yo tampoco este diálogo no lo entiendo muy bien, pero bueno, es un tema estético que lo dejo para el debate. En todo caso, el problema no es este. De hecho, esto se inauguró en octubre de ahora, de 2016, pero en agosto ya saltaron las chispas, tweets, os podéis imaginar, de parte del gobierno catalán,
de parte de todo el mundo de por qué se sacaba el dictador a la calle otra vez cuando había costado tantos años sacarlo del espacio público. Bueno, tampoco era espacio público, porque esta estatua estaba en Castillo de Montjuïc, que bueno, público, después de los debates con el Ministerio de Defensa, quién se lo queda, el Ayuntamiento, no sé qué, no sé cuántos, si hacemos la paz, si hacemos la guerra, estaba ahí. Entonces, al bajar esto en un lugar, digamos, teológicamente simbólico y casi sagrado por una parte de la sociedad catalana, ¿no? Creó toda una especie, desde agosto hasta octubre, un debate enorme, político, mediático, Twitters, Facebooks, entrevistas en la tele, debates en la radio, todo el mundo fuimos a decir lo que nos parecía, escribimos artículos, no, sí, lo que sea. Y ahí está, y os lo muestro porque, claro, la utilización de los símbolos franquistas da todavía, más que nunca, una traslación del debate en el presente. Después dentro había una exposición, mejor o peor, esto se puede hablar y criticar como profesionales que somos, pero bueno, incluso la exposición de dentro quedó no en segundo término, no, en quinto, sexto, séptimo. Nadie entró. Nadie entró, la gente que entró la criticó porque además esto genera una expectativa. Esto si eres artista o haces una exposición, nosotros estamos haciendo una, hostia, yo sí tengo esta, perdona, pero tengo esta difusión, eso es lo que sueña todo artista, todo comisario de una exposición, ¿no? Que hay esta polémica de difusión porque desde el primer día estaba a petar, llena. Pero por desgracia, esta publicidad, buena o mala, buena y mala, las dos, perdón, creó unas expectativas que dentro no las satisfacían. Dentro había una exposición documental, como veis, surge. Lo único, sí que había otra pieza muy polémica de Merino, conocéis al artista contemporáneo que metió en arco a Franco en una nevera, no sé si os suena, pues aquí hizo un busto de la máscara mortuoria de Franco. Y también fue un poco polémica, aquí tenéis el busto, que da miedo. Pero bueno. Pero incluso este busto no dialogaba con lo de fuera, porque lo de fuera fue el centro de la polémica. La instalación de fuera duró 3 días. Eso es la caída, ¿no? Como sea, duró 3 días. Desde el primer día por la noche, todavía lo hicieron también como la retirada, esto es muy curioso, la retirada de símbolos y estatuas franquistas normalmente se ha hecho con nocturnidad y alevosía. Pues aquí también la instalaron con nocturnidad, yo no sé por qué, tenían miedo. No pusieron seguridad sobre un perímetro porque antes estaba en espacio público, ahora también. Pero desde el primer momento hubo acciones, lanzamiento de huevos, como veis colgando pues, banderas independentistas, agresiones al dictador, aparte de todo un tema mediático detrás, que estaba en constante. Hay un vídeo muy bueno que graba estos 3 días en momento real, ¿no? Una webcam, que para mí es lo mejor de la exposición, esta webcam como resultado, que es lo que mostramos nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un resumen del vídeo, incluso ya veis diferentes colectivos expresando su libertad de acción, le metieron una puerta en la cabeza, que no tenía cabeza, pero arriba, ¿no? Del torso, hasta que el tercer día por la noche vinieron 2 personajes y la tiraron y se rompió. Entonces el ayuntamiento, perdón, es la última foto, aquí en la derecha ya lo veis en el suelo, el ayuntamiento decidió, para bien o para mal, no sé, lo dejamos para el debate, retirar toda la instalación exterior de la exposición. Entonces, 3 días es casi como una performance, ¿no? Y la exposición de dentro quedó 2 meses. Entonces la exposición de dentro, esto también refuerza que la expectativa de la exposición de dentro, vino Sánchez Castillo, el artista que trabaja mucho con Franco, de Madrid, a verla, ya no estaba a caballo, entonces digo, coño, yo creo que vengo a ver, ¿no? El gusto de tu colega Merino, bueno, y porque se la habéis encargado de no. O sea, creó un poco una frustración, pero yo también creo que creó una frustración en el intento de resignificar algunos símbolos del franquismo. Pero bueno, os lo he contado porque igual desconocíais la historia de la exposición y ya está. Nosotros trabajamos también en otras memorias invisibles y subalternas, más constancia, ¿no? Como un proceso social, y la invisibilidad de memorias, y bueno, el tema de la antigua cárcel de mujeres de Barcelona es donde actualmente se destruyó, digamos, en el 56. Las monjas lo vendieron, en la propiedad de una cofradía de monjas, lo vendieron al Corte Inglés. Actualmente está el Corte Inglés de la avenida Diagonal en Barcelona. Nadie sabe que ahí había la cárcel de mujeres,
y la cárcel durante el franquismo. Entonces, invisibilidad física arquitectónica del lugar de memoria, invisibilidad de género porque eran mujeres, invisibilidad política porque eran antifranquistas y prisioneras políticas, toda serie de invisibilidad memorial porque ni el gobierno de la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona nunca ha hecho nada para recuperar, digamos, o para, de alguna manera, dignificar la memoria de estas mujeres y sobre todo de sus hijos y hijas que nacieron en esta cárcel y que también fueron víctimas, digamos, ¿no? De alguna manera. Una placa que se puso en 2010, pactada con el Corte Inglés, que decía que había una cárcel, pero no decía nada sobre el franquismo ni nada. Como una cárcel, como si fuera una cárcel normal de presas comunes, ¿no? Nada sobre la dictadura, que fue el pacto que hicieron el Ayuntamiento con el Corte Inglés. Entonces hicimos un trabajo de esta memoria más social, integrando colectivos de mujeres que muchas de ellas no sabían que había habido una cárcel en su barrio y no era de mujeres que hacían otras actividades, centros cívicos, y se ha creado un movimiento de más de 30 asociaciones participativo que yo lo pongo de ejemplo por eso, porque tiene una capacidad de interacción muy fuerte. También tenemos un comité internacional de expertos, donde está gente que ha trabajado en memoriales en Berlín, Stefanie Hellis, Jorge Heysel, en los Bálticos, de todo tipo, historiadores, arquitectos, etcétera, etcétera. Y al final, una pequeña victoria de esta memoria en el espacio público, poder crear una especie de monumento, tótem, que decimos que era totalmente provisional y se está convirtiendo, como todas las cosas en nuestro país, lo que es provisional termina siendo permanente, en esta icona, ¿no? Esta foto que también de Pérez de Rozas, que resume muy bien el régimen, en estos tótems, ¿no? Que os pueden gustar más o menos, pero la foto es muy significativa de la represión de esta mujer, ¿no? La represión eclesiástica, las monjas que eran las carceleras, ¿no? El militar, el director de la cárcel que era civil, la foto del dictador ahí en la pared, etcétera, etcétera. Todos los elementos, y además esto es permanente, dones, que quiere decir mujer, y detrás, no sé si hay una foto, detrás de estos tótems, aquí pone cárcel, que es por donde pasa la gente en esta esquina, está dentro del perímetro exacto de la cárcel, donde estaba, y aquí hay familiares de presas, hijas de presas y otras entidades. Y aquí detrás, como no tenemos dinero para más, pues lo que se hace es como una especie de, intentamos que sea un memorial vivo, porque estos vinilos de detrás se cambian cada 3 o 4 meses con contenidos históricos, incluso arquitectónicos. Había una exposición primero pues, sobre las mujeres, sus voces y su memoria, después sobre la historia de la represión en los consejos de guerra, 11 de estas mujeres fueron fusiladas, etcétera, etcétera. También hubo una parte topográfica, como veis en la derecha, intentar señalizar en el espacio público dónde estaba esta cárcel, dónde estaba el campo de la Bota, que es el lugar de fusilado de todos los consejos de guerra del franquismo. Bueno, hacer esta especie de actuaciones, pero siempre con la participación social, con la participación de estas mujeres y con este colectivo. Se ha llegado al punto que ahora ya la alcaldesa Ada Colau, el ayuntamiento, es proclive por fin a hacer una especie de monumento memorial permanente a esta cárcel. Pero hoy en día, porque ya llevamos 2 años casi de gobierno de Ada Colau y con Ricard Viñés, y hoy en día, esta mañana, una de las chicas que trabaja en la universidad con nosotros va a hacer un correo en copia a toda la esfera política diciendo que llevan ellas 1 año y medio esperando una reunión para presentar el proyecto. O sea que mucha voluntad política, pero de momento el monumento es nuestro monumento, los tótems. Hasta la noche antes no teníamos permiso para colocarlos y las mujeres dijeron, esto se coloca sí o sí, porque paisaje urbano, sabéis que las grandes ciudades, como aquí que es patrimonio, está todo muy regulado, y dijeron que esto no cumplía la normativa ni nada, y además no está aprobado. Pero bueno, y la noche antes, pero bueno, se inauguró un 14 de abril, y cada año hay un acto para el 8 de marzo, de la mujer, un 14 de abril, después la fiesta del barrio, y bueno, y el tema del proyecto del monumento, estamos en ello, hay ideas muy buenas, sobre todo de la comisión de expertos, los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, este máster que os he contado en Memoria Espacio Público, tenemos ya 12 trabajos de arquitectos sobre posibles memoriales, pero de momento están ahí. Y ya termino. Con esto es un ejemplo más. El gran reto de Barcelona también estamos ahí, Memoria Social Activista Participativa, que es la cárcel modelo, que por fin el gobierno catalán con el ayuntamiento se han puesto de acuerdo para vaciarlo de presos. Se va a vaciar en mayo, creo, o en junio,
y tendremos ahí una de las grandes cárceles de España para museizar, donde hubo más presos políticos también, y se ha actuado en una esquina que derruyeron, y como veis también esa obsesión que tenemos por marcaje de esta memoria en el espacio público y procesos participativos. Un artista gráfico que se llama Rob Balbo, que ha hecho muchos grafitis, muchos murales en toda Europa, nos hizo ese mural. Queremos nuestro el espacio de la cárcel, y se trabaja 3 ejes, porque tampoco no ignoraremos las necesidades del colectivo. Un eje que es paisajístico de zonas verdes, un eje de equipamientos sociales, porque va a una escuela y va a un centro de abuelos, y el eje memorial, obviamente el eje memorial, que es nuestro eje principal. Y ya hemos actuado en ese espacio público, no con conflictos, todo esto es muy largo de contar, pero todo esto es un proceso de negociación con la Dirección General de Prisiones, que no nos dejaban actuar en el muro. Bueno, ya os podéis imaginar todo el tema del debate, ¿no? Pero es un grito también a esta aplicación de la memoria participativa en tiempo y en lugar real hoy en día que hacemos desde el observatorio. Y nada más. Muchas gracias, perdonad, ha sido muy largo, es un poco la red que tenemos. Y bueno, espero no haber sido muy caótico y estoy a vuestra disposición. Pues vos diréis, muchas gracias, Jordi. Yo inicié un debate muy vivo como siempre, pero empezó si queréis. Mira, ¿Dónde está Franco de Ferrol? Franco de Ferrol asistía a su traslado una noche del año 2002 o algo así, o 98, no recuerdo, con todo un montón de gente con gaitas cantando "Se va a caimán, se va a caimán". Y está en un sitio que vamos a ir a verlo mañana, está en el Museo Militar. Es una política habitual, ¿no? En Barcelona, Montjuïc, y aquí en el Museo de Herrerías. Creo que sigue allí, también fue del pedestal colocado. Pero no, había una antigua broma de los obreros de Bazán, que fue donde ensamblaron la estatua, que decía que se habían confundido y colocado las piernas del caballo al burro y la del burro al caballo. Entonces había quedado un poco extraño, ¿no? Porque era un poco de forma. Pues tiene cabeza. Sí, tiene cabeza. Mira, dos cosas te quería introducir, ¿no? Una, en relación con la singularidad, la diferencia del memorialismo, de las posibilidades de las prácticas memoriales en España y en Europa, ¿no? Digamos que la claridad, la antigua claridad era víctimas, verdugos, nazis, judíos, ¿no? A partir de 2004 hay una nueva claridad que es estalinismo, víctimas del estalinismo, y nazismo y víctimas del nazismo. Y frente a esa claridad está la confusión italiana, ¿no? Que es una confusión curiosa, y sobre todo la confusión española, que impide, de alguna forma, digamos, articular discursos memoriales. Eso no quiere decir que en el caso alemán los discursos memoriales no se vayan superponiendo, que se han superpuesto, ¿no? No tenían el mismo discurso en el año 50 que en el 60, ni que en el 70, ni que en el 80. Sin embargo, sí que tenían algunas cosas claras, a esa claridad me refiero, ¿no? La claridad fundamental es que ellos habían perdido la guerra. En el caso italiano, la confusión es que, bueno, es una confusión puramente histórica. El Consejo fascista se convierte en partisano, y por lo tanto, a partir de ahí ya hay una primera confusión, que en el caso español es una confusión que deriva de que los que ganaron la guerra fueron los que la debían haber perdido. No sé si esa cuestión se tiene suficientemente en cuenta en todos estos debates que tenemos en España. Es una confusión estrictamente factual, ¿no? Y a veces queremos comportarnos como si fuésemos alemanes, y no lo somos, ¿no? No tenemos su historia ni su memoria. Pero es algo que lleva al ámbito estrictamente familiar y personal, ¿no? Lo hablábamos antes de llegar aquí, ¿no? Al final es un problema de, en realidad, cómo te relacionas tú con tu propia familia del pasado, ¿no?
Y eso es algo que yo creo que nos complica demasiado todo tipo de decisiones. Es decir, que en el relato que tú acabas de hacer, hay un relato al final siempre de imposibilidades, ¿no? Gobierna la Colau o gobierna la derecha. Y esa dificultad yo creo que tiene que ver con un abordaje de una cuestión que no damos a abordar, que no son las víctimas, sino los verdugos, que es a donde quiero llegar. Esa es la pregunta. De hecho, me llama la atención esta intervención que hacéis aquí, de la cárcel de Donetsk, que sí que aparecen los verdugos, que me parece una claridad reciente y innovadora. Yo creo que digamos, ese es el auténtico asunto que hay que abordar. Lo tengo claro desde hace tiempo, pero es mi reflexión, pero es mi pregunta, ¿no? ¿No crees que para poder dar pasos adelante tenemos que abordar de verdad, Antonio que está por aquí, publicó un libro que se llama Lo que hemos hecho en Galicia, que va un poco ya en ese sentido, ¿no? No lo que han hecho otros, que era el título del libro de los años, digamos, de los resistentes de la guerra, sino visto desde hoy lo que hemos hecho, ¿no? Se ha hecho aquí, se ha hecho aquí. Entonces, no sé si esto tiene que ver con, digamos, con las intervenciones, pero también tiene que ver con cómo nos entendemos en el ámbito privado y en el ámbito público. No sé, es una reflexión pregunta. Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, con el tema de los miedos. Entonces, el miedo es un concepto muy amplio, pero bueno, miedo y pereza que se hable del pasado, porque claro, todo el mundo se verá involucraciones desde el ámbito privado hasta el ámbito público, involucraciones y responsabilidades. Entonces ahí los gobiernos en general, incluso más progresistas, como he dicho yo, y pienso que sí que vale, espero, ¿no? Pero tiene esta especie de precauciones cuando toca el tema de la memoria, porque además esta sociología franquista de TV no ves del pasado. Hay una gente que no quiere hablar, vigilar qué hicimos y qué no hicimos, una especie de prudencia. Y yo pienso que en algunos lugares, mi sensación como historiador, ¿no?, de España, por ejemplo, donde no hubo guerra y hubo represión directa, todavía esta prudencia debe ser mucho más fuerte. En el caso de Navarra, seguramente en el caso de Galicia, y es una prudencia porque la línea biológica, digamos, de pertenencia al bando de que estuvo en los perpetradores, ¿no?, de alguna manera. Entonces, hay una especie de miedo a actuar. Igual no es un miedo político a que nadie te reprimenda, ¿no?, pero es un miedo a la actuación pública y a la crítica permanente, porque obviamente tú vas a actuar en un tema de memorial, no hay consenso. Como no hay consenso, pues es muy difícil que haya consenso en temas de memoria, y yo pienso que no tiene que haber consenso. Pues entonces, a los políticos, cuando intervienen sobre un tema que saben que no hay consenso, les da pereza y miedo, entre comillas, actuar sobre ese tema. Pienso que es una de las claves. Después también, ya lo sabes, una parte de la derecha española que no quiere hablar de su propia memoria. No sé si... Claro, pero de que justamente, bueno, si me permites, establecemos un diálogo, que yo creo que es un problema de la izquierda, no de la derecha. Yo creo que es al revés, visto desde aquí, o visto desde Navarra. Claro, porque no hay una correlación directa entre quién, yo creo que ahí reside el problema. Por eso insisto que hay que abordar la cuestión de los verdugos, porque los verdugos, sus descendientes están en todas partes, no solo están en la derecha, incluso ocurre al revés. Y eso genera una confusión que genera esa confusión. Es decir, por eso al final ni la derecha ni la izquierda es capaz de dar el paso, porque el problema son los verdugos. Todos tuvimos verdugos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todos tuvimos 4 abuelos a estas alturas, por lo tanto, en fin, eso no está abordado. Y junto a eso, la otra pregunta que te quería hacer, es decir, esto es una reflexión que yo hago, es decir, que me interesa tu opinión, porque lo que me da la impresión es que lo otro no nos resuelve el problema. Es decir, no es un problema de la derecha actual, que no es heredera más que en términos políticos de aquella derecha, ¿no? Y aquella derecha tampoco toda era golpista. En fin, el asunto es mucho más complejo en términos históricos y historiográficos, ¿no? En cambio, sí que es verdad que hay
digamos, una herencia de los verdugos que está en todas partes, en términos sociológicos, culturales e incluso familiares. Y si uno establece líneas biológicas, lo que se lleva son sorpresas como las que se llevaron algunos en Barcelona cuando denunciaron aquel famoso documental de Carrasco y Formiguera, donde, digamos, allí estalló la evidencia de un asunto que es un poco más complejo. Luego, yo creo que en el caso español también tenemos un problema distinto, del que ha hablado la historiografía y del que todo, por otra parte, es puramente vivencial, ¿no? Y es que nuestra dictadura termina en el 75, ¿no? 76. Y curiosamente, toda nuestra mirada memorialística es hacia el 36, 39, 40, 47, ¿no? Es algo que discutimos mucho aquí, en gran parte por culpa de Encarno Otero, y algunos otros que viven aquí. Es decir, toda nuestra memoria relacionada con las víctimas vivas no está gerenciada. O sea, no hacemos nada con eso. Al revés, yo creo que una de las cosas que ocurre, y eso sí que le interesa a la derecha, entendiendo por derecha no un partido, sino los que están en contra de que hablemos del pasado, cuanto más hablemos de las víctimas del 36, 50, menos vamos a hablar de Puigdemont. Claro, tenéis ese problema, ese asunto abierto en Barcelona. Sí, sí. Claro, es decir, bueno. Entonces hay dos factores. Hay el factor político, que es lo que dices tú, pero también está el factor más sociológico. Sí, es más sociopsicológico. Yo pienso que el trauma más grande, el trauma más grande de nuestra sociedad fue la guerra. Después, obviamente en términos históricos de represión, fue la dictadura, porque era un régimen de represión, pero el trauma, digamos, humano y social es una guerra civil. Te guste o no te guste. Entonces, cuando tú hablas de otros periodos, de la transición, de otros temas del exilio, de no sé qué, terminaremos hablando con el café, sino el café en la universidad, en un libro de la guerra. Intuyo en otros casos, por ejemplo los Balcanes, para ellos el trauma, y mira que pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, deportaciones, exterminios, bueno, todo lo que queráis, pero su trauma no es la Segunda Guerra Mundial, su trauma es la guerra de los Balcanes. Entonces tú estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso de la Primera Guerra Mundial en Sarajevo, y te vas a ir a hablar de la guerra de los Balcanes, vas a ir a algún tema de los Balcanes. Cuando, son intuiciones, intuiciones, cuando en el País Vasco hablas de la memoria de la guerra civil y de la memoria del franquismo, y esto nos ha pasado, a mí me ha pasado, y a mí también, en la tertulia, en el debate, no sé qué, te vas a salir con la victimización de víctimas del terrorismo, con los debates actuales de su trauma más reciente, que es el conflicto de terrorismo. Entonces, hay este tema, pienso yo, no soy psicólogo social o alguna cosa de estas, o filósofo, pero pienso que tiene que ver en los procesos memoriales colectivos. Y lo otro, en el tema más político, de nuestro caso, del laberinto este español, de abordar los temas de memoria desde las políticas públicas. Después, volviendo al caso Navarro, tú estuviste en ese, y han sacado, Mola y Sanjurjo ya lo han sacado de caídos. Y tanto problema, han sacado, ya está fuera. ¿Y qué problema ha habido? ¿Qué problema ha habido? ¿Qué debate? Ha salido en dos periódicos de Navarra, un telediario, y en Barcelona, en Madrid o aquí no nos hemos enterado, ¿no? Entonces, el proceso de la memoria, los procesos casi son más interesantes después de las actuaciones, ¿no? Ahora, el debate y el proceso de debate, que también es muy interesante, ¿qué vamos a hacer ahí, en Caídos de Pamplona? ¿No? Cuando saquemos, si lo sacan, a Franco de José Antonio, ¿qué vamos a hacer ahí? Ese será otro debate, pero cuando lo saquemos, se saca. Bueno, saldrá los telediarios y que van a hacer una manifestación algunos ultras, bueno, quizás, no sé. Madrid no es Pamplona, y cuando llegas por la carretera de La Coruña, todavía pasas por el Arco de la Victoria. No la Victoria que tenéis en Barcelona, no, el Arco de la Victoria, que yo durante muchos años creí que era un arco de las guerras de África, pero no me podía imaginar que fuese todavía el Arco de la Victoria. Sí, claro, la ciudad universitaria. Y todo Madrid está lleno, todo Madrid es franquismo, todo puro. Y el debate, bueno, hay palabras, el debate de cuanto más se sitúa uno fuera,
también ocurrió este año en Ribesaltes, ¿no? Mejor se entiende lo que hay que hacer con... Yo no sabía lo que había que hacer con el Valle de los Caídos. Y yo creo que ahora no hay ninguna duda. O sea, seguimos pendientes de tener un campo de concentración y un campo de trabajo musealizado en España. Es lo que es el campo. De todos los significados que tiene, los otros ya están. Lo que hay que musealizar, y esto no soy el primero en decirlo, digo, la comisión lo dijo mucha gente, pero ¿cuál es el problema para hacer eso? Yo creo que la cuestión no es preguntarnos qué hacemos con Cuelgamuros, la cuestión es hay que hacerlo, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo se hace? Pero cada vez que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Tienen un problema con gestionar la memoria histórica y llaman a una serie de gente que lo que va a hacer es lo que hizo en el 76, pero que hoy no se puede hacer, que es hacernos un programa de reconciliación. O sea, no se gestiona el pasado con programas de reconciliación, ¿no? Pero digamos, la propuesta política de aquel momento es demasiado potente, y fue lo que comenté yo también. Sí. Entonces, ¿no? Ahí tenemos un problema que tiene que ver con que nosotros hagamos una cosa distinta, ¿no? Y que hagamos una mirada distinta como estáis haciendo vosotros. No, y que tome decisiones que sea éticamente las cumpla. Y rompamos con nuestras ataduras, es decir, que cada 40 años las generaciones eran capaces de mirar al pasado con una mirada distinta. No hicimos la guerra. Creo que es uno de los problemas que tenemos nosotros, es que, igual que en Italia, es que seguimos con los debates de los que hicieron la guerra, ¿no? Tú no la hiciste, yo tampoco. Sí, ninguno de los que estuvimos aquí, que estamos aquí, y casi nadie de los que están vivos, por lo tanto, tenemos que liberarnos de eso. Yo creo que ese asunto es demasiado... Esa es nuestra diferencia con donde la victoria está clara, ¿no? Bueno, perdón porque es un tema que me interesa y que tú me ilustras mucho. ¿Hables o no? Encargo. Sí, eu a respecto do tema que saliu da memoria dos anos 60, 70, e é unha pregunta, máis unha reflexión, sabes el gallego? Entendes gallego? Bueno, puedo seguir. Si no, hablo castellano, no tengo problema. No, el problema, lo que pasa es que me cuesta más, pero ya me No. La cuestión es que a mí me preocupa, son dos temas. Primero, que los años 60, 70, que para mucha gente son vida, y que no se cuentan, ni se habla de ellos, a pesar de que ya hay memoriales. Podía poner pues, el monumento que hay en Ferrol a los obreros asesinados en la Ponte das Pías, bueno, que ya hay memoria simbólica puesta en los lugares. Es que está permitiendo construir un discurso hoy en día, tanto histórico como político, que es terrible en las nuevas generaciones. Es decir, las nuevas generaciones que accedieron al Congreso en las últimas elecciones dicen que la transición fue un pacto. Y eso es terrible, porque no aparece la lucha de movimientos en la clandestinidad, ni aparece las personas que pusieron incluso su vida en peligro, es decir, fueron asesinadas. Eso todo desapareció. Tú ponías ahí un ejemplo, Victoria. Aparte de Campanades, Amor, Luis, ¿ya quién habla de Victoria? Eso fue en el año 76, mes de marzo. Pero los fusilamientos de septiembre, el régimen asesinó hasta su último, tampoco aparecen. Y eso forma parte de la lucha que permitió que la dictadura cayera. No es porque unos señores pactaron, igual que muchas mujeres dejaron su vida por hacer abortos clandestinos y murieron por declararse adúlteras. Es decir, todo eso está impidiendo la construcción de un discurso político, porque ya se está construyendo otro y estamos en vida, pero también hace que en los centros de ensino, que ahora es obligatorio hasta los 16 años, parte de la historia que se explique no forma parte en el discurso oficial de esa historia. Y eso es terrible. Porque si todo va a ser el debate del 36 y el 39, lo que ocurrió hasta el 45, incluso no se habla del 45, ¿y por qué los de Jaca, cuando llegaron a Jaca, no siguieron? ¿Qué ocurrió para que el régimen franquista fuera el único que sobrevivió en ese momento? Esa historia está novelada, pero no contada por la historia. Novelada, hay novelas. Entonces, todo eso es terrible porque nos está obligando a volver a construir una memoria que dentro de unos años habrá que otra vez mover de nuevo. Y a mí eso me parece gravísimo. Tan grave como el hecho que yo, ya sabe, viví 6 años en Toulouse, 70.000 exiliados. Y los debates de la guerra de Argelia eran durísimos. Era un tema muy difícil de hablar.
Y los que habían desertado, que yo trabajé con gente que desertara, no lo contaban, porque aún no era posible que la sociedad francesa lo asimilara. Pero nadie nunca me habló, nadie en 6 años de los campos de concentración de Rivesaltes, de Oloron, Sainte-Marie-Saint-Mer, nadie. Y en mi facultad, los hijos e hijas de exiliados eran mayoría. Nadie. Y aún es más grave. Que a mí me recuerda mucho lo que está ocurriendo ahora con los refugiados, porque no son exiliados, son refugiados que quieren exilarse, es decir, que tienen derecho a una carta de refugiado para ser legales. Y nadie, o sea, es lo mismo, allí ocurrió lo mismo solo que en el año 39. Y en el año 71, 72, 73, 74, 75, 76, nadie hablaba de eso, ni siquiera las familias que eran víctimas. Entonces, a mí me preocupa enormemente porque soy historiadora y a ver cómo estamos construyendo a nosa propia historia, porque cando muramos la memoria va a ser tamén subjetiva, como es ahora, la que construimos. Entonces, es moi grave. A mí siempre me parece gravísimo, porque lo estoy viviendo. O sea, yo no puedo permitir que diputados y diputadas digan que aquí no se peleó por la democracia. O sea, no lo puedo permitir, lo siento mucho, pero no lo puedo permitir porque es falso. No por nada, sino porque es una mentira. No sé, yo... es otro congreso esto, pero... No, a mí me da la sensación, de alguna manera, que ahora la frase esta típica y real, que es lo que dices tú, de que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle, yo la he escuchado más hoy en día que nunca antes. Entonces esto da signos positivos. Yo estuve el otro día en el homenaje de 40 años de los asesinados de Atocha, Madrid, y allí, o sea, la policía no cerró las calles y la gente cerró las calles, y no cabía. Y salió en muchos medios de comunicación, bueno, aunque sabemos quién controla los medios de comunicación, sobre todo en Madrid, pero salió. Entonces, yo en ese sentido, no sé, no sería tan fatalista. Ya tiene que estar en los libros de texto. Y yo pienso que, bueno, y que después, desde el punto de vista de historia, yo pienso que se ha hecho mucha cosa. Que a veces, ¿no? Tenemos que releer un poco también lo que se ha hecho. Antes hablábamos de los testimonios. En los años 80 y 90 había mucha gente que iba con la grabadora, un cassette. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Buscar esos cassettes también y digitalizarlo y ponerlo en plataformas públicas para que se sepa, y hacer exposiciones, ¿no? Porque libros hay muchos y muy bonitos, pero no se leen. Entonces, buscar quizás otros medios de transmitir esa historia y esa memoria. Medios más contemporáneos, medios que interpelen más a la sociedad, porque igual, esto de Franco, igual es una performance igual, ¿no? Pero la gente que lo vio y después no se le va a borrar nunca de la imagen, ¿no? Y igual te lees 20 libros sobre esa estatua y ve la Domat y el artista y el arquitecto, y bueno, al cabo de 2 días se te olvida. No estoy criticando los libros, ¿eh? Los que hacemos libros queremos que se vendan y se lean, pero hay un poco de déficit en el tema de transmisión, por eso insisto tanto que la memoria también es transmisión. Y es muy importante, y eso sí que exactamente, si hay déficit, yo pienso que hay déficit en todo el tema memorial, en toda la época franquista y de la transición también. Pero el déficit es muy grande, no tanto en los libros de investigaciones históricas y las universidades y los equipos de investigación, sino en el tema del espacio público. En eso sí que hay un déficit alucinante. Y no sé si es por lo que decías tú del tema político o del miedo, no sé. Debemos actuar ya en el espacio público. Espacio público y este tema de la valentía política de comprometer un presupuesto y comprometer una actuación. Cuando generas espacios públicos de memoria, dentro de esos espacios públicos se habla de estos debates y estos aprendizajes sobre temas que no se ha hablado antes. Me dices Toulouse, el Ayuntamiento de Toulouse, los dos, el de derecha y el de izquierdas, de los últimos 8 años, tiene un proyecto encima de la mesa, bueno, está en el cajón más escondido de los varios caídos, que se llama Memorial del Exilio Republicano. Y no lo aprueban. Y yo que estaba en la redacción del proyecto, si quieres te lo digo, porque no se aprueba. Primero porque al que manda, al alcalde, pues mira, yo lo único que quiero es el Centro Español para que me voten, porque hay mucho voto de familias descendientes del exilio y de inmigrantes económicos. Pero después,
porque cuando este documento estuvo encima de la mesa, todas las asociaciones republicanas de descendientes del exilio se pegaron a tortas. Porque si hubieran estado todos a la una, desde los comunistas a los anarquistas, ¿no? El alcalde lo hace. Y entonces, en Toulouse, me has puesto un ejemplo perfecto, pero en Toulouse lo hace. Porque mejor que Toulouse, o sea, perdona, pero mejor Toulouse que Perpiñán. Y Perpiñán va a haber Ribes Altes, va a haber el centro de Argeles, ahora va a haber una cosa que han hecho, que se inaugura la semana que viene, en una parte de un convento en Perpiñán. Va a haber muchas cosas del exilio, poco a poco, tarde quizás, pero va a haber. ¿En Toulouse qué? Si era la capital, ¿no? Bueno, perdona. No, ya me he puesto. Hay alguien más. En primer lugar, gracias por despejarme en Marrón, que yo me movía. Yo tenía entendido que Marroc, el gran Marroc, llegó a llamarse San Marroc, había muerto, torturado por los alemanes, pero bueno, por lo que tú has comentado, parece que murió después, en la época, ya cuando se produjo la liberación. Ese es un error en el que yo había incurrido por algunas lecturas y parecen erróneas. Sobre el tema en concreto, el ejemplo que salió en tu charla de Hungría, me llama la atención la especie de superposición que se puede producir entre lo que es el nazismo y el estalinismo, porque el caso de Hungría es paradójico, es decir, evidentemente, pues hubo, tú hablaste del régimen Horthy, evidentemente fue el nazismo puro, ¿no? Pero es curioso porque también hubo después la época stalinista, hubo el 56, etcétera, etcétera, y curiosamente de esa época, pues que yo sé que en Hungría no hay especialmente grandes monumentos rememorativos, ¿no? Entonces eso a mí me produce cierta confusión. Un par de comentarios. Preguntas concretas. Vamos a ver. El testimonio, digamos, más individualizado que pueda haber sobre la represión en algunos países. A mí me llamó la atención un viaje que hice ya hace algunos años a Polonia, en concreto a Varsovia, que me producía una convulsión fuerte ver la reiteración muy producida, muy reiterativa, valga la redundancia, en toda cuanta esquina aparecían testimonios. Aquí fueron fusilados 4 patriotas polacos y el monumento consistía en un florerito con 4 flores. Entonces, ese tipo de rememoración frente a la tradicional, a la de monumento, etcétera, etcétera, a mí, pues, repito, me produce cierta inquietud. No sé si esto, en tu opinión, es válido, evidentemente es válido, pero hasta cierto punto si hay una tendencia a que esto vaya desapareciendo. Y después de la pregunta, vamos a ver, concepto de posmodernidad, muy actual, desde esta misma mañana, acabo de ver un artículo bastante bien estructurado en un periódico local sobre este concepto. A mí me salta un poco la duda del riesgo que puede existir en la futura historiografía de la utilización precisamente de este concepto de posmodernidad. Como todos sabemos, pues lo que digo, posverdad, que lo que viene a significar pues es claramente una manipulación intencionada de determinadas cuestiones, ¿no? Me asusta, me aterroriza más exactamente que el tema tan importante como es la memoria histórica de los países, esto de algún modo pues puede utilizarse malévolamente y repito, por una futura historiografía. No voy a ser, digamos, más generoso, voy a suponer que esto se pueda producir en el futuro, no en la historiografía actual. Sí, me gustaría tu opinión sobre esto. Bueno, complejo. Empezando, la biografía de Marc Bloch, igual es un error mío, pero rememorando la Traes de Fet, pensaba que lo había escrito él cuando venía de los campos. Eso es un tema, pero bueno, todos tenemos lagunas históricas. El tema de Polonia, de los monumentos, no te he entendido muy bien si dices que la proliferación en Polonia o en todos los lugares. No, en Polonia, en Varsovia en concreto, porque es la única ciudad, la única de Polonia que conozco. Y quiero hacer la salvedad, para ser exacto, de que me remonta un viaje de hace tiempo. Es decir, también tengo la duda de si esto se mantiene o si el nuevo sistema político actual de los famosos Kaczynski pues está modificando de alguna manera. Esto lo la recuerdo. contraposición que establezco es en el sistema tradicional, el monumento grandioso, etcétera, etcétera, en cuanto a la representación más minorizada. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar. Yo pienso en el caso de Polonia, es un caso
muy interesante y muy frustrante también. Es como Orbán, yo diría que Kaczynski y Orbán son los dos grandes manipuladores, pero Kaczynski es mejor y más potentemente. Y es el otro filo de lo que discutíamos antes, el otro filo del cuchillo, es decir, ¿qué memorias impulsas? Primero, defendemos que se impulsen políticas de memoria, sí, pero después ¿cuáles? Pues si están basadas en una manipulación, digamos, del pasado, ¿no? Una lectura, una revisión, yo pienso que esto lo ato con tu última pregunta, ¿no? Esta de la posverdad, supongo que vas por el tema revisionismo, de alguna manera. Entonces lo que hace Polonia es muy complicado y es muy peligroso. Tema monumentos. Obviamente el temazo de la memoria y del orgullo patriótico nacional de Kaczynski, de la extrema derecha y de la derecha polonesa, es el tema de la defensa y del levantamiento de Varsovia. Tienen su museo sobre el levantamiento de Varsovia, que es esta visión, o sea que no hay ningún polonés que hubiera sido comunista, no hubo. Todos los patriotas y poloneses eran anticomunistas. No existió Komulka, no existió, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos que cambiar todos los nombres de las calles, como la Brigada Dąbrowski, que hacen referencia a los brigadistas poloneses internacionales que lucharon en la guerra de España. Tenemos que eliminar sus monumentos y eliminar los nombres de las calles, y eso sí que se hace rápido. Y después tenemos que reivindicar, potenciar las visitas, los circuitos y los mappings, que ya está lo que he dicho yo, los carteles nuevos a 4 idiomas o a 5, sobre los lugares donde cayeron nuestros héroes, que eran los que se levantaron, 44, si no me equivoco, en Varsovia. Entonces hay pequeños monumentos donde cayeron, 5, 6, 1, 2, que son los que tú dices, pero también hay grandes. No me acuerdo el nombre del parque, pero al lado del periférico de esa grande avenida que está al lado del río hay un monumento del soldado caído, que eso igual tiene 30 metros de altura por no sé cuánto. O sea que hay grandes monumentos, y el monumento más efectivo y efectista que lo están utilizando, y lo digo así claramente, con fines de adoctrinamiento, es este museo memorial, que tiene más de 700.000 visitantes al año, el 40%, más del 40% son entre turistas y visitantes normales, porque te llevan ahí todas las guías, ¿vale? Y el resto, el 60%, son estudiantes. Y estos estudiantes son los que aprenden en este museo esto, que no hubo comunistas en Polonia, que los polacos no hicieron nada a los judíos, que no tuvieron las manos manchadas de sangre en la deportación, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto es muy complicado y es muy delicado. Y es más, nosotros hicimos una visita pormenorizada, o sea, para dos, del subdirector, y después una reunión con el director. El subdirector se pasó de la exposición, se pasó la temporada y se pasó la que hablaba sobre la zona roja, sobre el comunismo. O sea, se lo pasó. Después nosotros nos fuimos, tuvimos la reunión y volvimos a entrar. Entonces ¿vuelven a entrar? Sí, porque nos hemos pasado dos secciones del museo. Y una era sobre las Fuerzas Armadas, la acción militar del actual gobierno de Polonia en Afganistán, en Irak y en África, y eso lo ven todos estos no sé cuántos mil estudiantes, alucinante, pero alucinante. Yo nunca he visto esto. Si lo hiciéramos en España sería, supongo que en algún museo militar del ejército y para gente que está en el ejército, porque había de todo, sobre bombas, cinturones, yihadismo y sobre todo todas las nuevas armas, tecnologías en vitrinas gigantes. Yo no he visto en lugares reales armas tan contemporáneas. Y vídeos, ya no te cuento más. Bueno, y después la parte también del trato, digamos, de la Varsovia postcomunista, no sé qué, que está en rojo, hay una pequeña sala, 5 minutos y ya está. Entonces, esta manipulación